Hola, buenas tardes a todos, buenas noches ya. Vamos a esperar un minuto más en lo que llegan más personas. Un ratito comenzamos. Ya nos exhibiste que querés. No es cierto, no pasa nada. ¿En cuántos vamos? 10. Pues ya vamos a comenzar, que ya somos bastantes personas. Millones de personas somos ya 10. Vamos, pues buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a esto que estamos haciendo cada viernes a través de nuestra página Arcoíris Juvenil. Ahora pues con una persona, un invitado muy especial que si bien es cierto es otro movimiento, ciertos movimientos hermanos, obviamente esperamos ya que se acaba nos vamos a pelear. que en el futuro sigamos haciendo, pues sigamos uniéndonos, ¿no? Como jóvenes. Y pues esta persona es Felipe. Sí. Hola, gracias a todos los que nos están viendo. Como ya dijo Rafa, mi nombre es Enrique Flores, tengo 24 años y soy del grupo ECLA en la comunidad de Santa Domínguez. Pues aquí queremos empezar primero con una cita bíblica que esperemos que ya viendo el flyer que vieron en días anteriores y pues, que ayuda con la presentación de Rafa y Anet, podamos darle seguimiento, ¿no? Si me acompañan aquí, creo que lo voy a encontrar. Perfecto, fue Diosito. Bien, habla Señor, que tu siervo escuches. Solo tienes palabras de vida. Entonces, cuando ustedes me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Cuando me busquen, me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Y yo me dejaré encontrar por ustedes. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, creo que ya es bastante claro. Igual no creo que sea una sorpresa con el flyer que estaban poniendo, ¿no? El nombre del tema, o más bien el nombre de la plática que queremos tener es Solas con Dios. Precisamente lo que nos habla aquí esta cita de Jeremías, de cómo verdaderamente hablando con el corazón, hablando desde el corazón, sí se nos va a nos van a dar Diosito lo que queremos, si lo tenemos bien. De hecho, ¿cómo se empieza? ¿Qué es la oración? Creo que es el primer punto. Claro, ¿qué es la oración? Empezando ahorita que estás hablando acerca de esta cita bíblica y de cómo nos vamos a encontrar a solas con Dios, ¿no? Muchas veces nosotros, yo creo que introduciendo un poco el tema a qué es la oración, esperamos tener un encuentro con Dios en medio de un espectáculo, ¿no? Esperamos tener un encuentro con Dios de una forma que se manifieste y que de muchas otras maneras, ¿no? Y sin embargo yo creo que a Dios, como dice el tema, lo vamos a encontrar, como dijo la hermana Grenda, ¿no? Le voy a robar la frase, lo vamos a encontrar en lo secreto, no lo vamos a encontrar cuando estamos a solas con Él por medio de la oración. ¿Y qué es la oración? Pues nosotros los cristianos, nosotros los católicos, pues deberíamos estar en una constante oración, ¿no? Deberíamos estar en una constante oración. Siempre en misa, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en muchos momentos, y a lo mejor muchas veces estamos orando y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo oración. Pero, ¿qué es la oración? Pues la oración no es nada más y nada menos, como estábamos diciendo Neti y yo ayer, que la puerta de la entrada a la fe. La oración, más allá de tú comunicarte con Dios y que Dios se comunique contigo y tú esperar recibir un mensaje y tú transmitir un mensaje, es algo más complejo, pues es una forma en la que Dios observa y de cierta manera se da una idea a Dios de qué tanta fe tienes tú. Y yo creo que una de las cosas más importantes de la oración y de qué es la oración, para comprender qué es la oración, es el concepto de perseverancia, ¿no? Dentro de esta comunicación que nosotros tenemos con Dios, en donde esperamos recibir una respuesta, en donde esperamos obtener algo a cambio, en donde nosotros le pedimos fervientemente muchas cosas, desde cosas materiales, cosas espirituales, pues más allá de nosotros externarles algo, la oración viene siendo más aprender a escuchar la voz de Dios, ¿no? En medio de tanto ruido, en medio de tantos problemas, en medio de tantas discordias que nos aquejan en el mundo actualmente, sobre todo como jóvenes. Por ejemplo, muchas veces se nos complica mucho entablar una relación, una comunicación con Dios en medio de tanta problemática actualmente, donde si eres joven te critican porque eres católico, si vas a un grupo de la iglesia
pues todos se te echan encima, ¿no? Todos se le echan encima al grupo de la iglesia también, dicen que son el Tinder católico, miles de cosas. Entonces, te atacan, realmente te atacan por todos lados, o sea, cualquier cosa que estés haciendo dentro de la iglesia como joven te atacan, ¿no? Y aunque, pues parece chiste, pero es anécdota, parece chiste, ¿no? Pero realmente sí tiene, todo esto de la oración tiene algo mucho más allá que tú estarle expresando mensajes o mandándole una indirecta a Dios, ¿no? O directamente estarle pidiendo cosas, o yo no sé qué opinen. De hecho, está bien padre porque si lo piensas, y también creo que es parte de un canto de la hermana Glenda, o no sé si es de la hermana Glenda. Hermana Glenda, discúlpame si te estoy flaxero aquí, pero ya ves que dice, estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré y yo cenaré contigo. O sea, imagínate qué padre, como dijeron ustedes ahorita, no, que es la puerta. Que tú estés tocando una puerta y que sabes que alguien ahí atrás va a estar, justamente. Eso para mí es la oración. O sea, Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre está ahí, siempre. Es cuestión nada más de que tú vayas y le hables, Él siempre está escuchando, está pendiente ahí, está literalmente esperando. O sea, depende de ti que ahí estés y, hola, aquí estoy, ahora sí quiero platicar contigo. Como dices tú ahorita, de que a veces nos falla mucho, nos falta un chorro para poder orar todos los días, o tomar un momento del día para orar. Y yo lo he escuchado y lo han dicho señoras, nos ha dicho el padre. Por la manera en la que vivimos, estamos acostumbrados a las respuestas así, en breve. Oye, Anet, aquí estoy afuera de tu casa. Ya voy, ya te voy a abrir. Ya abrí. Foto, aquí estoy. O sea, estamos tan acostumbrados a las respuestas así, en breve, que si Dios no me contesta rápido, no me está escuchando. No estás aquí, no me quieres. Es como si te dijera, ¿sabes qué? Dios quiere una Biblia en este momento. Y pensamos que va a ser, Anet, agárralo. Ahí está. Dios, quiero una tacita de café. Ay, gracias, aquí tengo mi tacita de café. Y de hecho está en un momento, más bien en una plática que tenemos a veces con los chavos del ECLA, que es cómo queremos ver a Dios en la oración de diferentes maneras. Por ejemplo, el Dios aspirina, de que me siento muy mal, voy a hacer oración para sentirme mejor. Y no es así. El Dios policía, Dios mío, Anet me está tratando mal, por favor castígala. ¿Cómo van a castigar a Anet? O el Dios Superman, de que Dios me siento muy mal, por favor sácame de mi casa y llévame a Cancún. Ay, amanecí en Cancún. Entonces, son diferentes concepciones que tenemos nosotros porque estamos mal acostumbrados, o porque así lo vemos, o porque así nos lo pintan, de cómo vamos a orar. ¿Sabes que si le oras a Dios hoy exactamente a las 8:16, te lo va a conceder mañana a las 9:16? O comparte esta imagen y en un día recibirás una bendición. Entonces tenemos tantas malas concepciones de lo que es orar, de lo que es una plática con Dios, y nos olvidamos de la definición más sencilla que nos dan desde que estamos chiquitos. Es, tú levantas el teléfono y Dios ahí está al otro lado de la línea, nada más esperando que le hables. Pero pues no únicamente es eso. Tú sabes que si a lo mejor le pides a tu mamá o a tu papá, le pides algo que tú deseas, como es el bíblico, no, a lo mejor del corazón, se te va a cumplir, ahí dice. Pero pues también hay que ver qué pedimos, ¿no? Es que Dios, yo te ruego que por favor mañana me compre una billete de lotería en el Oxxo y me gane ya los 10 millones. Y si no me lo cumples, es que no existes. Híjole, también es difícil eso, ¿no? También. Y es donde entras, si es que ya podemos, empezar en el segundo punto que mandaron, que era deseo o necesidad. Sí, a mí, ahorita que estabas mencionando eso y que tú también lo mencionaste, a mí me vino a la mente mucho de que, como tú dices, a veces pedimos y nada más lo que nosotros queremos, lo que nosotros a veces nos conviene, como a veces una situación económica o así, pensamos que Dios eso nos lo va a conceder, y a veces no nos ponemos a pensar, como dice la cita bíblica, pidan y se les dará. No recuerdo exactamente cómo dice, pero dice conforme a su voluntad, algo así. Y eso es clave, o sea, nosotros cuando pensamos en la oración y cuando pedimos a Dios, nosotros podemos pedir y pedir de todo corazón, pero también hay que entender que a veces nuestra voluntad no es la voluntad de Dios. Y eso es clave en la oración, creo yo, porque a veces vemos a Dios como un genio que le vamos a pedir y le vamos a pedir y Él no lo va a cumplir, y Dios no es así. Dios así, ¿no? Ajá. Sí, no quiero. No quiero.
si Dios quiere, mañana me va a ir bien. No quiero. De hecho, nunca les pasó a ustedes que literalmente les decían, es que se lo tienes que pedir a Diosito y espérate mañana, o espérate en la noche y búscalo ahí, búscalo en las estrellas, búscalo en la luna, cuando pues no es así. O sea, te hacen, no todos, pero ciertas personas te hacen una idea de un Dios mágico, ¿no? Así como que dices, como, cumplidor de antojos que a veces son hasta caprichos, como yo les mencionaba a ustedes, caprichos que sí caen en un egoísmo, en irresponsabilidad casi de lo que estás pidiendo. Y ya ves que a veces nos dicen como en los grupos, en temas, cuando tú haces planes, Dios se ríe. O sea, que realmente tú quieres decir, pues que yo quiero hacer esto y mañana voy a emprender tal proyecto, y Dios, ok, qué bueno, que te vaya muy bien, pero no es lo que quiero para ti. Y fíjense qué difícil es ver eso, ver que algo realmente no es para ti. Como a lo mejor cuando vas empezando una relación con alguien y súper tóxico, es que yo lo amo, pero es que no es para ti. Es que no, te va a ir muy bien, es que yo lo quiero mucho. Es básicamente eso, pues estamos bueno, esa persona tan cegado con su pareja, de tanto que lo ama, nosotros tan cegados con lo que queremos, que no nos damos cuenta que no es por ahí, eso no te va a hacer bien, y Dios sabe que no es para nosotros, y pues es lo que hacemos. Ahorita que están diciendo eso, me acordé de las lecturas de los evangelios que tocaron los 2 domingos anteriores, sobre todo el de la señora, ¿no? que iba caminando Jesús y la gente se le acercaba, ¿no? Y todos querían tocarlo, y los apóstoles pues miraron que la señora era samaritana, ¿no? Y le dicen, no, tú vas para allá. Entonces la señora dice, déjenme tocar, quiero decirle, estoy enferma, quiero que me sane. Entonces los apóstoles, no. Entonces Jesús ya lo había visto desde un principio, ¿no? Entonces ve que ella persevera en pedir, ve que ella persevera en querer estar con él, y le dice a sus apóstoles, tráiganla conmigo. Entonces los apóstoles la llevan con él, ¿no? Y dice, aunque tú seas samaritana, lo que has pedido se te cumplirá porque tienes fe. Entonces, así como dice Kikene, muchas veces Dios también se da cuenta de nuestra fe con lo que le pedimos, o Dios también se da cuenta de nuestra fe con lo que le expresamos. Estaba hablando con Anet días anteriores, y estábamos hablando justamente de eso, de que nosotros le expresamos muchas veces nuestro amor y nuestra fe a Dios por medio de nuestra oración, y se nos olvida que Diosito no es un buzón de sugerencias, de quejas y de peticiones, al que, oye, se me prendió el foco y dame esto, ¿no? Y, oye, o échame una mano con esto. Pues no, realmente no. Y teniendo en cuenta esto, yo creo que nos acostumbramos, como dices tú, a que llegue una respuesta súper rápida, y muchas veces esperamos que Dios nos responda de la manera en la que a nosotros nos conviene. Por ejemplo, ya retomando lo que has dicho tú, queremos que Dios nos responda como nosotros queremos, con algo tangible, con un milagro, como Pedro, ¿no? Que se salió de la barca y quiso caminar por el agua, por el milagro, no por el encuentro con Dios. Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo de Pedro? Porque el domingo pasado tocó la lectura de cuando iban en la barca, ¿no? Y me acordé mucho de esto, que Jesús va en medio del agua y dicen, es un fantasma. Y los apóstoles están asustados, ¿no? Pues estaban las turbulencias. Entonces Pedro, siendo el primer papa, ¿no? Baja de la barca y está asombrado por el milagro que está haciendo Jesús, que es caminar sobre el agua. Inmediatamente Pedro se hunde, y Jesús lo va y lo saca, ¿no? Le dice, Jesús, sálvame. Y baja Diosito y lo saca del agua. Entonces, cuando nosotros estamos orando con Dios y no estamos buscando su encuentro y estamos buscando el milagro, es ahí cuando nuestra fe empieza a desfalcarse. Es ahí cuando nos hundimos, así como Pedro se hundió en el agua, en busca del milagro y no en busca del encuentro con Dios. Porque yo siento que uno de los principales objetivos que nosotros debemos tener en oración, o cuando oramos, es nosotros encontrarnos con Dios para ser como Él. Que al final de cuentas, si tú te comunicas con alguien, por ejemplo, Anet decía, ¿qué dice el bebé? Que cuando uno ora quiere estar con su amado. Sí, eso es algo que a mí me gusta mucho, que es que cuando uno está enamorado quiere estar con su amado. Ajá. Y es como, tú, mientras más ¿cómo lo puedo decir? Mientras más estás cerca de una persona, más quieres... Más te haces como ella. Más te haces ser como ella, quieras o no. Y entonces es como,
cuando tú estás en oración, ¿con quién estás? Estás hablando con Dios, como pusimos el título de la plática, a solas con Dios. Literalmente estás a solas con Dios, entonces tú vas y te vas llenando de Dios, te vas llenando de Él y aprendes a ser un poquito más como Él, aprendes a ser un reflejo de Dios. Yo creo que ese es al final el objetivo de la oración es ese, o sea, como de nada sirve que tú hagas oración si no practicas lo que Dios te manda hacer, pues. O sea, también es muy importante, yo creo, saber recibir el mensaje de Dios y saber cómo recibirlo, pues. O sea, buscarlo y saber descifrarlo, porque las cosas de Dios, pues, no son nada fáciles. Lamentablemente Dios, ya dio las señales milagrosas, en la Biblia vienen las señales milagrosas, y actualmente Dios sí se manifiesta por muchas cosas y podemos hacer muchos tipos de oraciones, podemos estar orando de diferentes maneras, no precisamente de una, ¿no? Toda doctrinaria, de que, así como decías tú, que quiero pasar a las 7 de la mañana, porque si no, no. Y también hay que saber entender que Dios pues ya contesta de unas maneras diferentes, y yo creo que uno como joven ha perdido mucho el valor o ha perdido mucho la necesidad de buscar la respuesta de Dios en la Biblia. Yo siento que una de las cosas más importantes para que tú tengas una oración efectiva y que tú sientes, o sea, en lo particular, ¿no? Yo estoy hablando de mi experiencia, de que tú quieres saber qué te va a contestar Dios así. O sea, si tú quieres una respuesta al momento, pues ponte a leer la Biblia. O sea, realmente no hay de otra, ¿no? Es como, no esperes que mande al ángel Gabriel como con María y llena eres de gracia. Pues no, o sea, eso ya pasó. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales objetivos de la oración, que es tú parecerte a Dios. De hecho, ahorita que estabas comentando eso de cómo escuchar la respuesta, me acordé inmediatamente lo que te mandé del Padre Pío de Pietrelcina, y se lo voy a leer directamente. Dice: la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino también con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón. Entonces, es muy difícil a veces para nosotros escuchar, soy muy extraño, ¿no? Escuchar en el silencio, porque realmente es imposible que, bueno, no es imposible, para Dios no es imposible, pero que estés quizás sentado enfrente del Santísimo, estés en una hora santa y le estés pidiendo algo a Dios en el corazón y que voltees y escuches, y ahí te esté hablando directamente y que todos escuchen, de que no manches, le está hablando a Rafa, Dios. Es algo que ni lo esperes porque no va a pasar. Pero, pues como tú dices ahorita, con todo lo que vivimos, más como jóvenes, no tanto a lo mejor como un niño, un adolescente o un adulto, son demasiadas cosas, hay ruido por todas partes. Hasta el meme que dice, Dios mío, buenas noches. Bueno, ya sabes, amén. Así literalmente. O que quieres orar, o de que Dios, te quiero pedir por el celular en vibrador. Dios mío, quiero pedirte por que se me antoja para cenar ahora. O sea que es muy difícil directamente ponerte y sentarte y quedarte tú en un silencio físico y un silencio espiritual. Es muy difícil. Sí. Pero aquí el Padre Pío de Pietrelcina nos dice que no es necesario. O sea, no es necesario que hagas una faramaya, que estés hablando, que estés gritando, que te estés pegando en el pecho así, sino únicamente hablarle con el corazón, que sepa. Bueno, Dios sabe cuáles son tus intenciones, pero pues obviamente es también hablarle directamente a Él, hablarle en el silencio, hablarle con tus acciones, hablarle, en el silencio, hablarle cantando. Cada quien sabe de su manera de orar, ¿no? Como decía Rafa ahorita, a las 7 de la mañana el rosario, sin camiseta, pegándote latigazos, de rodillas en las piedras, porque si no, no sirve. No, y no es por desmeditar ni hacer menos a quienes tienen su manera muy particular de orar. Pero creo que es el punto que estás tocando ahorita, y lo mencionaste como tu cierre. ¿Cuál es el objetivo de la oración? Lo que tú comentabas fue parecerte a Dios, ¿no? Igual estoy completamente de acuerdo. Siento que puedes agregarle cuál es el objetivo de la oración. No hay uno en particular, o sea, no hay que yo voy a hacer oración específicamente por esto. Más bien para mí sería una finalidad, un fin de la oración sería acercarte más a Dios, como mencionaba ahorita Net. Creo que la cita, no me la sé exactamente, no, sí. Pero es quien esté enamorado únicamente quiere estar con el amado, es lo único, algo así para placer. Pero entre más oración haces tú, más cerca te sientes de Dios. Entre más constante sea tu oración, independientemente de cómo sea, te sientes más cerca de Él.
No sé si les ha pasado a ustedes o a quienes estén viendo que tienes un amigo o amiga al que quieres mucho, pero ya no conversan. Pero sabes que cuando lo ves es una muy buena conversación, sales a una comida, un café y te la pasas muy bien. Es cierto, a pesar de que están lejos, siguen siendo buenos amigos. ¿Sí les ha pasado como...? Sí, Sí. Es que los veo así, pero qué mejor sería que en vez de tener esa distancia con tu amigo por X razón y lo veas cada 2, cada 3 meses, pues qué mejor sería verlo más seguido. Yo aseguro, bueno, depende de quién, pero quiero asegurar que cada quien tiene sus amistades, que si vieras más seguido a tu amiga o a tu amigo, sería todavía mejor y estarías más cerca de esa persona. Sí, qué bonito que a pesar de la distancia se sigan queriendo, pero si no hubiera esa distancia, ¿cómo sería tu relación con tu amigo o tu amiga? Es exactamente lo mismo que yo lo veo con Dios. Escuchar, ser escuchado, pero en una cercanía. Es que yo oro pues cada que estamos en preparaciones para el retiro, o cada dinámica, cada hora santa, pues una vez al mes más o menos. Está bien, estás haciendo oración, que es la finalidad, ¿no?, de que tú hables con Dios, hacer una oración. Pero qué mejor sería que le hablaras todos los días, que lo escucharas todos los días, no únicamente como mencionamos al principio cuando necesitas algo, como cuando el meme lo que dice, oye amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Ya pídeme el favor, ya dile qué quieres. No digo que Dios esté sentado esperando escucharnos así, pero no creo que sea lo ideal estar esperando a necesitar algo para necesitar de Dios. Y eso es muy importante, es como tenemos que aprender a hacer de la oración parte de nuestra vida. Es como, a veces yo me he encontrado con personas, incluso yo lo he dicho, de que yo solamente hago oración cuando voy a dormir o así. Y pues está bien, pero yo siento que tenemos que empezar a ver a Dios también como nuestro amigo, como él mismo nos dijo, ya no los llamo servidores, ahora los llamo mis amigos. Aprender a ver a Dios como nuestro amigo va a hacer que nuestra oración sea más fácil, porque como decía Santa Teresita, la oración no es otra cosa, sino, creo que me equivoqué, no, es San Agustín, que dice que la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. A mí me gusta mucho verlo así porque es como Dios nos ama, entonces Dios, como decíamos anteriormente, siempre está ahí esperando a que nosotros le abramos la puerta, y al mismo tiempo es como que nosotros, como su creación, tenemos la necesidad de hablar con Dios. O sea, ¿cómo no vamos a tener esa necesidad de hablar con quien nos creó? Tenemos esa necesidad porque nosotros fuimos tan amados por Él por primero, que necesitamos saciarnos de Dios. Entonces es como, qué padre que hiciéramos de la oración parte de nuestro día a día, no solamente en un momento específico, sino a lo largo de toda nuestra vida, hacerlo una oración. ¿Qué dice? ¿Lo leo? Es básicamente lo que estabas diciendo. ¿En serio? Sí. Dice, para un cristiano orar es un deber, o incluso más que eso, una necesidad. Si lo pensamos bien, qué suerte la nuestra de poder hablar con Dios o con la Virgen, con la naturalidad y la confianza de un hijo a su padre o con su madre, porque esos son para nosotros y sabemos que nos quieren y que todo lo pueden. Ya lo dijo el Papa Francisco, es la oración la que mantiene la fe. Sin la oración, la fe se tambalea. Seguir a Jesús es un camino duro, con terrenos pedregosos y otros llanos. En definitiva, seguir a Jesús es de valientes, y para poder continuar en el camino es indispensable la oración. Totalmente. Y aquí termina el tema. No hay nada más que decir. Gracias por todo. Gracias por todo. Nos vemos. No, es que es en serio, es muy bonito sentirlo como una necesidad. Yo sé que ha salido muchas veces en imágenes, o lo puedes ver en páginas católicas, páginas religiosas, que literalmente Dios está, sale Jesús recargado en la puerta así, sale literalmente paciente, esperando, y más de una manera coloquial, dice, cuando quieras, aquí voy a estar yo, y aquí te espero, una semana, un mes, un año, 5 años, no importa, yo aquí estoy, aquí te estoy esperando. Ahí cuando se te hinche el ombligo, aquí voy a estar, no me importa. Exactamente, es un caballero. ¿Cómo es la frase? Eso es un caballero, no va a entrar a menos que tú le abras, tú le abras la puerta, ¿no? Ay, qué bonito. Qué padre, o sea, porque ahí está, es más cuestión de nosotros. Eso, yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, de edad, porque nunca estaba pequeño, una catequista una vez me dio una manera muy bonita para orar. Yo siento que funciona mucho con los niños, pero pues depende de cada quien tiene su manera muy particular de orar. Me dijo, siéntate y pon una silla enfrente de ti, una silla vacía, o una silla en el sillón, o como lo
quieras ver. Cierra los ojos, te imagina y siente que literalmente le estás hablando ahí, o sea que ahí está contigo. Y yo se lo recomiendo ampliamente a ustedes. Todavía, no voy a decir que siempre sería una mentira, pero de vez en cuando lo llego a hacer porque lo siento diferente. O sea, tú no estás con Dios por un sentimiento, eso es normal, no es un sentimiento. Pero sabes que si estás cantando, estás en un canto, sientes una oración de una manera diferente. Si estás de rodillas frente a sagrario, es diferente. Yo recomiendo esa manera de orar de vez en cuando, sentir que el amado, sentir que Jesús está enfrente de ti. Siéntate, pon una silla ahí enfrente, cierra los ojos y empieza a platicar con Él. Les aseguro que no tanto por el sentimiento, pero más por la convicción de tu oración, de verdad sientes que ahí está contigo. Y eso me lo dijeron de niño y a la fecha me sigue funcionando. A lo mejor es muy difícil, la verdad es padre. pero es difícil encontrar un momento, o sea, un momento de que estés a solas. Tu amigo, ¿qué estás haciendo? Dame la silla. La puro voy a cenar. Llegas y, ay, vamos a madre. ¡Ah, está Jesús! O sea, es muy difícil encontrar un momento para ti. Sí, es verdad. Pero ahorita que decías eso que no busquemos a Dios por la oración, ¿no? Por la... No, al revés, que no lo busquemos por el sentimiento. Eso es totalmente cierto, ¿no? Y muchas veces en la oración es lo que buscamos. O sea, muchas veces, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho ver a personas que vienen desde adolescentes, que vienen desde grupos de adolescentes que les gusta sentir, o sea, que están muy acostumbrados a yo quiero llorar, y quiero sentir a Dios, y quiero sentir bonito. Y pues lamentablemente, pues no, o sea, va a llegar un momento en el que, como ya nos han hablado, vamos a tener un tiempo de desierto. O sea, va a llegar un momento en el que a lo mejor sientes que Dios no te está escuchando, y va a llegar un momento en el que a lo mejor ya no sientes bonito de orar con Dios o de estar frente al Santísimo adorando o estar contemplando la naturaleza. Ya no vas a sentir bonito. O sea, y es normal. No quiere decir que ya no esté. No quiere decir que Dios ya no esté ahí, que ya no te escuche, que ya no esté atendiendo tu súplica. Pero son momentos en el que nosotros como cristianos debemos de aprender ahora sí que, como decía Ned, si estás viviendo un tiempo de desierto, si estás viviendo en el desierto, tienes que aprender a reconocer tu sed de que ya te estás muchas veces tal vez arrutinando, muchas veces estás acostumbrando a lo de siempre y ya no buscas algo más espiritual, ya no estás buscando algo espiritualmente, sino estás buscando algo más psicológicamente, que es el sentir, el yo quiero sentir. Y muchas veces se nos olvida también que gran parte de nuestras oraciones, por ejemplo, yo siempre he pensado, ¿no?, en los coros, por ejemplo, que dicen, ay, es que a mí no me gusta este canto, o ay, es que los cantos protestantes, ¿no? Es algo muy controversial, porque muchos coros cantan cantos protestantes y dicen, al final es una alabanza. Pues sí, mijito, pero déjame decirte que los protestantes son el anticristo. Estás cantando canciones anticristianas, no estás cantándole al mismo Cristo. Entonces es algo muy controversial. Y dicen, pues que yo siento más bonito porque está más bonito, y es que los cantos católicos no me gustan. Pues sí, pero es que al que le tienen que gustar no es a ti, al que le tienen que gustar es a Dios. Entonces muchas veces se nos olvida y nos ponemos en un macho de yo quiero sentir, y se nos olvida también que Dios también siente, y Dios también vive, y Dios también recibe. Entonces, y eso nos lo demuestra, ¿no? Por ejemplo, cuando está en la cruz y ya está en sus últimas palabras, dice, tengo sed. Y nos damos cuenta de que Jesús tiene sed de nosotros. O sea, no nomás nosotros tenemos necesidad de Él, y no estoy diciendo que Dios nos necesita, porque Dios no necesita de nadie, pero Dios tiene sed de que nosotros lo amemos, de que nosotros le oremos y de que nosotros lo alabemos. Tiene sed de que tengamos sed de Él. Tiene sed de que tengamos sed de Él. Entonces, nosotros muchas veces, por ejemplo, yo siento que yo soy un joven bien doctrinario, ¿no? Así como a mí me gusta mucho la doctrina de la Iglesia Católica, y me gusta que los grupos de la Iglesia siempre haya, que se les dé doctrina. ¿Por qué? Porque si tú conoces a Dios, tú sabes que eso que estás recibiendo de Dios viene de Dios y está bien fundamentado por Dios, porque muchas veces pensamos que Dios a lo mejor nos va a responder de una manera bien blandita, ¿no? O sea, muchas veces esperamos que Dios sea bien querido y que Dios, ay, mijito, no te preocupes, recarga tu carita y yo te consuelo. Y pues lamentablemente no, o sea, Dios también, si nosotros nos ponemos a leer, por ejemplo, me gusta mucho esta Biblia, en la Biblia de Jerusalén.
consígala ya, solo marca el 01800. A mí me gusta mucho porque es una de las traducciones más originales y tú puedes ver que Dios realmente era duro. O sea, Jesús cuando estaba aquí en la tierra era duro y de hecho Anette y yo nos reímos porque decimos que nos cae muy bien Jesús, porque en una de las clases que estaba ahí con Nicodemo estaba hablando de Dios, pues entonces estaba mofando, ¿no? De que que no sé qué, y Jesús le dice, pues se supone que tú lo debes de saber. Entonces Jesús es duro y se va a la yugular y vámonos, ¿no? Entonces muchas veces también esperamos una respuesta querida, suavecita, y muchas veces Dios te va a decir, no es por ahí, y no esperemos obtener otra respuesta, porque muchas veces lo que pedimos es pecado, o muchas veces lo que deseamos, por ejemplo, como tú decías, que yo quiero un carro, quiero un carro, y puedes perseverar 30 años, como la mamá de San Agustín orando, porque San Agustín se convirtiera en cristiano, porque era ateo San Agustín, y puedes durar 30 años orando por un carro, pero muchas veces en vez de caer en un bien, llegas a caer en pecado, pues como puede ser la avaricia, como puede ser la soberbia. Entonces yo creo que sí, debemos de tener cierta también noción nosotros de que como cristianos, como católicos estamos orando, ¿no? Y por ejemplo en misa, yo creo que es uno de los ejemplos más grandes, porque la misa es la oración más completa de donde la miremos. Por ejemplo, en la misa adoras a Jesús sacramentado, en la misa oras como Jesús te enseñó con el Padre Nuestro, en la misa tienes tu momento de arrepentimiento, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, alabas a Dios, gloria a Dios en el cielo. Entonces es una oración súper completa, ¿no? O sea, de principio a fin. La Eucaristía yo creo que por eso es pecado mortal la misa, porque es una oración súper completísima. Entonces, si nosotros vamos con una disposición diferente a la que no sea orar, pues ahí ya estamos cayendo en otras cosas, ¿no? O si no sabemos cómo orar en la misa, o si pensamos que solamente Jesús es un símbolo en el pan y no lo adoramos como tal, como Jesús sacramentado, pues tenemos que empezar a conocer a Dios también. Para poder, si tú conoces a Dios, si tú empiezas a conocer a Dios, para allá iba, si tú conoces a Dios, si empiezas a conocer a Dios, realmente puedes empezar a tener una oración más efectiva con Él. Porque al tú empezar a conocer a Dios, empiezas a conocer los diferentes caminos que te da Dios para que tú te comuniques con Él. Y eso se me hace bien padre, porque por ejemplo tenemos el ejemplo de muchos santos, ¿no? Por ejemplo San Francisco de Asís, que él amaba contemplar, él amaba la naturaleza, y decía la madre, mi hermana naturaleza, porque somos hermanos de creación. El hermano sol, el hermano ándale. Y está bien padre todo eso que hacía San Francisco de Asís, porque él miraba a la creación de Dios, por ejemplo, un animalito, una planta, decía, ¿cómo eso puede ser tan perfecto? Y mirar a Dios en eso, ahí está Dios, o sea, y a cada uno de nosotros nos da una forma de comunicarnos, nos da un medio. Entonces, pues yo creo que Jesús, Dios y Espíritu Santo, yo creo que Dios nos da una alternativa a todos, que nosotros mismos la debemos ir descubriendo. Yo quisiera, nada más lo voy a decir rápido, quisiera retomando de los tiempos de desierto, porque yo siento que es algo que nos pasa mucho. Por ejemplo, yo en el momento de hace meses que no podía asistir a misa presencialmente, viví un desierto muy grande, pero es importante reconocer en los tiempos de desierto, como decías, que en esos momentos saber que Dios está ahí, y más que saber que está ahí, nosotros tratar de seguir buscándolo de distintas formas, porque a veces pasa en los tiempos desiertos, y yo creo que no soy la única, que tal vez no lo sentimos tal cual en la oración, no sentimos como su presencia, pero sin embargo ahí está, y es como tenemos que, por ejemplo, yo ya hacía mucho que ya no leía la Biblia, así como, sí, yo era más como de ir al Santísimo y rezar el rosario y así, pero yo a veces ya no lo leía en la Biblia, y en ese tiempo de cierto que no podía tanto ir al Santísimo como solía hacerlo, no podía acumular, aprendí y retomé la lectura de la Biblia, y esta vez, ¿sabe? A mí me gustan los tiempos de desierto aunque sufro, porque aprendes mucho. En otro desierto que tuve yo aprendí mucho a la oración contemplativa, y así, o sea, yo miraba hacia los pajaritos y decía, ay, o sea, me recordaba tanto a Dios y miraba su
yo siento que todos los necesitan en cierto momento. O sea, necesitas estar en un punto no bajo, pero que es diferente de lo que he estado viviendo para que puedas ver, voltear hacia arriba y vámonos, a ir para allá. Ahorita lo que estaba mencionando Rafa de San Agustín, hay otro santo que a lo mejor sí lo conocen, que es San José María Escrivá de Balaguer. Él, en contraste a San Agustín, él decía que hay que encontrar a Dios en la vida cotidiana, encontrar a Dios en todo lo que haces, en todo lo que estás haciendo, mirar y saber que es una alabanza para Dios. Hay otro santo que, bueno, no literalmente se hizo santo por barrer, pero ¿cómo se llama? No sé. Bueno, alguien lo va a saber por ahí, escríbanme por favor. Pero que literalmente para él todo era una alabanza. Y yo lo recuerdo mucho porque en Alcovidis las mamás y los papás decían, es que tienes que ser como tal santo, que estás barriendo, estás barriendo la cocina como una alabanza a Dios, estás lavando un plato como una alabanza a Dios. A lo mejor era para que lo hiciéramos con más ganas, no, pero a final de cuentas tratabas de encontrar a Dios en todo lo que hacías, todo lo que vieras, todo lo que vivieras, un ofrecimiento para Él, para su gloria y para su gracia. Que fueras un reflejo literalmente de como si Jesús estuviera aquí en tu cuerpo contemporáneo, ¿cómo sería Jesús? Y hay algo que usan más, no los protestantes, pero he visto más como en películas de Estados Unidos, que allá la mayoría son cristianos, que dice, a cada movimiento, cada paso que hagas, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Qué es lo que haría Jesús en este momento? Si estás muy enojado, ¿qué haría Jesús? No creo que él empieza a mentar el 10 de mayo o le empieza a dar una cacheta, no lo haría, ¿no? Pero básicamente es eso, pues encontraste lo que decía San Agustín, él lo veía en la naturaleza. San José María Escrivá lo miraba en todo, en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la modernidad, en lo que él hacía, en lo que él vivía. Y ahorita que estabas mencionando lo del desierto y la manera de adorar, es que avanzaste mucho y cada cosa se iba diciendo. ¿Te acordabas? Sí, me acordaba. Y no quería estar en el teléfono porque a lo mejor me decir, este vato está en WhatsApp ahí. Pero me acordaba mucho en la manera en la que tú comentabas el Jesús del Antiguo Testamento, el Jesús que se menciona en algunas lecturas, o Dios, como Dios Padre, Yahvé, como era muy duro en el Antiguo Testamento. Y Jesús en el Nuevo Testamento pues viene a cambiar esa perspectiva de un Dios lejano, de un Dios castigador, pero pues también Jesús era a lo que es. Sí, claro. Entonces, la manera en la que tú esperas que la imagen que te ponen de Jesús, así, sí, hijo, todo lo que quieras te voy a dar, estás haciendo un Dios a tu medida, a lo que tú quieres que haga y tú quieres que te responda. Y cuando dejas de recibir eso, de sentir bonito, de que estoy llorando en el Santísimo, estoy llorando en Hora Santa, ya no sientes eso bonito, te vas. Y esto pasa un chorro, o sea, pasa con adolescentes, con jóvenes, todos así. es que ya no siento como sentía antes, es que ya no lloro, tengo ganas de llorar, es cierto. Ya me gritan y no lloro. Ya me regañan y no lloro. Es muy bonito llegar a ese punto de sentimiento en el que ya sueltas todo, porque a lo mejor lo tenías guardado. Pero puedes estar en una hora santa, en un momento de oración, en un canto, y no estar triste, al contrario, estar feliz y estar disfrutándolo. No tienes que llorar literalmente para sentirlo. Siente bonito, sí, te desahogas y lo que quieras, pero no es indispensable, no es un punto crucial en una oración. Sí, y es cierto, es muy triste porque mucha gente se aleja por eso. Es que ya no siento bonito y me voy de esta iglesia porque no me gusta como el padre da la misa, es que el padre es muy aburrido, es que el padre no hay coro, no es eso, pues. Y qué bueno que dijiste lo de la misa, que era una oración completa, hay adoración, alabanza, arrepentimiento, gloria, la unión de todos los cristianos católicos en la comunión, o sea, tiene de todo, y está bien padre. Y fíjate, puedes hacer la comparación entre las Biblias, no es cierto, puedes hacer la comparación entre una relación, o sea, de dos personas que están empezando a salir. Al principio todo es muy bonito, es flores, corazones, besos, abrazos, dulces, chocolate, cenas, mucho amor por todos lados. Y así empieza, porque es la etapa del enamoramiento. Ya al año, quizás año y medio, 2 años, pues ya a lo mejor no es lo mismo que cuando empezaste. Ya no sientes bonito cada vez que lo ves y le bajas el sol, la luna y las estrellas. Pero eso no quiere decir... Saludos, Michelle. Eso no quiere decir que no se quiera, que no se amen. Nada más estás en un punto diferente de la relación. Y yo siento que, no sé cuánto tiempo llevan ustedes, pero 2 años. qué bonito, más o menos en ese punto llegas a un momento de relación, puede ser de noviazgo, de amistad, en el que el siguiente paso ya es una decisión. Ya no estás en la etapa del enamoramiento donde ves todo color, algo así perfecto, sino que llegas a un punto en el que ya es una decisión. Amar
amar, querer y quedarte con esa persona ya no es un impulso así que así te amo trabajar todo, sino que ya decides formar una relación, más bien seguir formando esa relación por mucho más tiempo. Ya no es lo mismo, si ya pones a verte tu relación de 3, 4, 5 años atrás, pues obviamente ya no es lo mismo. Eso no quiere decir que no sea el mismo sentimiento, al contrario, es más grande. Siento que eso debemos de hacer a veces, no a veces, siempre, con nuestra relación con Dios. Ya no vas a sentir bonito como antes porque ya pasó ese primer encuentro, sobre todo con adolescentes. Claro. Tu primer encuentro como adolescente con Dios Es mágico. la torre, sientes de todo, Te que desmayas. explota todo el mundo y Es algo totalmente. sí, sale así arcoíris de todos lados y llueven corazones. Es muy bonito, pues. Ya tiempo después, pues ya con retiros de jóvenes, ya no es lo mismo. Ya, o por ejemplo, que estés dando una charla o una reflexión un poquito confrontativa. Es que no salió bien porque no lloraron. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, tienes que llegar a un punto de tu relación con Dios, a una madurez de fe, que seguimos trabajando toda la vida, en la que tú sabes que Dios no es un sentimiento, lo que dijimos hace como 20 minutos. Es una decisión, es algo que tú decides seguir transformando, seguir manejando tu vida de fe y seguir acercándote a Dios, que era el objetivo de la oración, parecerte a Dios, ser un reflejo de Dios, acercarte a Él. Me encanta que compares mucho. Se acabó el programa, amigos. Que compares mucho como la relación que debemos de tener con Dios con la de los enamorados, porque creo que justamente es eso. Porque, bueno, debe ser todavía más, ¿no? Porque tú te debes enamorar de Dios, así nos debemos enamorar de Dios y recordar que, como tú mencionas, como toda relación va a ser teniendo un crecimiento espiritual, y eso a mí me gusta mucho recordármelo a mí misma, de seguir buscando a Dios, de seguir aprendiendo de Dios de diferentes formas, de seguir empapándome de Él, porque a veces nos estancamos, siento yo. Creo que llega un punto en nuestra vida que a veces nos estancamos de lo mismo, y por eso la importancia de conocer todas las formas en las que nosotros podemos orar a Dios, porque es bien distinto. O sea, tú puedes tener una forma en la que le hablas a Dios, tu otra, y aún así todos logramos lo mismo, que es comunicarnos con Dios, y eso es clave. O sea, no como tú te comunicas con Dios, voy a comunicar yo, y está bien, o sea, y debemos de informarnos y de seguir formándonos para saber y vivir a Dios de distintas formas, sin alejarnos de nuestra doctrina. ¿Sabes qué está bien triste? Piensen ustedes, ¿qué es peor? ¿Estancarte o un desierto? Porque para mí que te estanques en algo es que ya entraste en una monotonía. No que estés seco, no que tengas sed, que estés lejos, sino que estás haciendo lo mismo y estás ahí en lo mismo estancado y ya no hay más para ti. Yo pienso que es peor estar estancado, porque el desierto a lo mejor un momento se acaba. O regresas, sales, bebes, pero en un estancamiento está bien cañón. Y más que a veces ni lo sientes. Ajá. Por ejemplo, yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Por ejemplo, a la mayoría de las personas a lo mejor les pasó de que todos estamos bien acostumbrados, la mayoría, por ejemplo, las personas que estamos en grupos o así, o los católicos que van a misa, que están bien acostumbrados a ir a misa. Y ya iban por cotidianidad y rutina y monotonía. Entonces, ¿qué pasó? Llegó la pandemia y se acabaron las misas y la gente, pues, como que al principio se la resintió, ¿no? Pero yo creo que ahorita ya están en la etapa de que ya se acostumbraron a estar sin ir. Entonces ahorita es un problema porque estás invitando a la gente prácticamente a que haga oración yendo a la Eucaristía, y pues ya vayan como sea los que vayan, porque pues la gente ya se acostumbró a no hacer nada. Entonces la gente ya se acostumbró pues es que la iglesia me lo perdona porque ahorita está la enfermedad y pues no pasa nada. Y pues realmente no, o sea, realmente Dios ahí es cuando más lo necesitamos, como dijiste tú, y es cuando más debemos acercarnos a Él y tratar de buscarle, ¿no? No nomás decir, ay, pues que la iglesia me perdona por estar en la pandemia, no voy a hacer nada, porque pues la iglesia pues dijo que no pasa nada. Pues no, realmente, o sea, tal vez no puedas ir, tal vez tú te limites a ir, pero tienes que encontrar, como dices, que tienes que empezar a rascarle por otros lados y buscar decir, oye, pues no estoy yendo a la misa, no estoy yendo a la iglesia, o no puedo ir, pero voy a hacer esto, o voy a encontrar a Dios de esta manera, porque al final de cuentas la oración es el encuentro tuyo con Dios en la intimidad, como decía, ¿no? Cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, en silencio, ora, porque realmente a Dios no lo vas a encontrar en las faramayas de gloria a Dios, hermanos, amén, y bendito y alabado sea, así, y declaro
en el nombre de Jesucristo, repréndete, Satanás. Pues no, o sea, realmente eso es un espectáculo. Y si te gusta ver espectáculos, pues vete al Super Bowl o algo, ¿no? Al de Katy Perry o la Dua Lipa. Pero realmente, tú cuando oras a Dios, lo vas a encontrar en el silencio, como decía Quique. Te vas a encontrar realmente al corazón de Dios y tú te vas a dar cuenta, porque muchas veces, bueno, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Que estoy orando y sé que me encuentro con Dios cuando me doy cuenta del error que cometí. Entonces estoy orando y estoy pensando y estoy hablando con Dios en mi mente y bla, 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 y de repente me doy cuenta de lo que hice mal. Y yo lo siento como una respuesta que me da Dios. Y yo siento que esa respuesta me la da Dios a través de cómo Él vivía. Como decía aquí, que siempre que vayas a hacer algo, pregúntate qué haría Dios en mi lugar. Y es algo bien padre. Es algo bien padre porque muchas veces solucionas problemas a través de esa pregunta. Ahorita que mencionas esa cita bíblica, en esa cita bíblica me parece que dice: cierra la puerta y ora lo secreto. Y ese cierra la puerta, ahorita que lo estaba meditando, se me hace muy clave. O sea, cerrar la puerta, no sé exactamente, pero yo, como yo lo entiendo, es cuando tú oras, deja tus preocupaciones afuera, deja tus problemas afuera. Y yo creo que ese cerrar la puerta y orar a Dios es concentrarte nada más en Él, es sentirte, tratar de hablarle cerca, sin importar lo que está pasando afuera, sin importar tus problemas. Claro que en la oración puedes pedir por eso, claro que sí, pero no es lo más importante, sino lo más importante es cerrar esa puerta y orar y hablar a Dios. Yo siento y ahorita no lo había visto de esa forma, y ahorita que lo pienso, para mí como que ya quiero llorar. Sí, o sea, me digo, porque sí es cierto, es que es algo que en lo personal a mí me pasa, que me preocupo mucho y me distraigo y ya no busco comunicarme con Dios en ese encuentro. Y es algo que debemos hacer, cerrar la puerta a todas esas cosas que nos hacen que perdamos el rumbo real de la oración, que es encontrarse con Dios. Estaba checando el reloj, más o menos, digamos que nos quedan unos 10 minutos probablemente, si es que se va a quedar en la hora. Sí. Y ahorita que estabas mencionando lo de acercarte, alejarte, ver las diferentes maneras de orar y cómo no orar, me acordé creo que es de los últimos puntos que dice los niveles de la oración. Sí. No sé exactamente cómo lo van a manejar ustedes, pero yo lo quise ver desde que me lo mandaste y lo empecé a leer, como una persona que probablemente vaya al gimnasio, ¿no? Una vez que vas empezando, te va a doler, y te va a doler un chorro, vas a batallar mucho, pero pues poco a poco vas a ir avanzando. Si quieres a lo mejor hacer volumen, pues vas aumentándole de peso, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegas a un punto de que a lo mejor eres bien fit, y que la dieta, y que las comidas, las barritas, y que salir a correr. Te llevas el pollo al gimnasio. Sí, todo así con el arrocito, el Nike aquí en el reloj y vámonos, ¿no? Y ya, dejaste de ir un buen tiempo porque a lo mejor te cansaste, se te acabó el dinero, cualquier razón por la cual hayas dejado de ejercitarte, ¿no? O lo que hayas hecho. Y quieres regresar. Al momento de que tú regresas, no vas a regresar para levantar un chorro de peso o volver a la misma dieta así súper rápido o la misma rutina que tenías, porque no vas a poder. Tu cuerpo lo va a resentir demasiado. Tienes que otra vez empezar poco a poco, ir subiendo el nivel. Siento que la oración es igual. Alguien que dejó de hacer oración, o que es su primera vez orando, su primer acercamiento con Dios, pues siento que va a empezar como poco a poquito. Voy a empezar poco a poco, no cansarme, no entrar a este mundo que para mí es tan nuevo, ¿qué es esto? ¿Cómo tengo que hacerlo? Siento que es empezar poco a poco. Para cualquiera que espere que esté escuchando, que sea su primera vez que va a empezar a hacer oración, no tienes que preocuparte por cómo lo vas a hacer, no tienes que preocuparte por una respuesta rápida, no puedes preocuparte incluso si lo vas a hacer bien, porque estás empezando apenas. Ya poco a poco, igual que cualquiera de nosotros en nuestra vida de fe, vas a seguir aprendiendo y vas a ir mejorando. Y si ya estabas en un punto en el que tú sabes que tu oración, tu manera de orar más bien, era la que a ti te acomodaba, que sentías muy bien tu relación con Dios, que iba conforme a lo que dicta la doctrina de la iglesia, lo dejaste de hacer o te alejaste completamente, tuviste tu desierto o tu estancamiento y vas a regresar, regresa poco a poco, exactamente igual, no regreses con todo, porque a lo mejor incluso te va a enfadar. Si alguien estaba acostumbrado a una oración en silencio, una oración contemplativa, ¿qué te gusta? 20, 30 minutos incluso únicamente contemplando el sacramento, dejó de hacerlo. Regresa
a lo mejor los 5 minutos te vas a enfadar, no vas a encontrar lo mismo, no vas a poder encontrar tan rápidamente o escuchar en el silencio lo que Dios está diciendo. Entonces, para mí ese tipo de niveles de oración es poco a poco, tranquilo. Sí. Empieza con lo que a ti te dé comodidad, sigue aprendiendo las maneras en las que Dios se presenta en tu vida y va a ser más fácil poderlo encontrar, como dice San José María Escrivá, en todos los aspectos de tu vida y ofrecerle también cada aspecto de tu vida. Eso, creo que es muy importante que en la oración mantengamos una actitud piadosa. O sea, yo siento que a veces, por ejemplo, nuestros hermanos protestantes caen en una actitud de yo decreto. Lo digo porque yo era protestante, entonces yo siento que yo viví eso de primera mano. Que tienen esa así de que yo decreto, así. Más que pidiéndole a Dios, siento que más bien que lo exigen. Y a mí eso me duele de cierta forma, porque yo creo que cuando tú oras debes de tener esa actitud piadosa de que, humilde, de que pues Dios, como Jesús, o sea, Jesús, así como oraba Jesús es como que se haga tu voluntad y no la mía. Así, yo creo que igualito nosotros, porque a veces no siempre vamos a tener lo que queremos. Y ahorita, ¿qué estabas diciendo? Es que algo iba a decir que estabas diciendo eso. Así vamos a Déjame decirte algo porque así te digo. Sí, se me fue. Como ya te lo digo, déjame decirlo yo. Y ahorita que estabas diciendo que como Jesús oraba, yo creo que en la Biblia, por si alguien a lo mejor no es muy amante de leer la Biblia, y lo invito a que lo haga, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de cuando Jesús oraba. Y uno de los ejemplos bien impresionantes que tocó el Evangelio del domingo pasado era que decía, Jesús subió al monte, y cuando dice la Biblia subir al monte significa hacer oración. Entonces Jesús subió al monte y pasó un día completo. O sea, estaba bien impresionante porque Mateo describe, era bien descriptivo, ¿no? En lo que decía Jesús subió al monte en la mañana y para la noche, o sea, a sus apóstoles los mandó a la barca, váyanse en lo que yo voy a hacer oración. Y llegó hasta la noche con sus apóstoles. O sea, Jesús no oraba 5 minutos con nosotros, no oraba un Ave María, un Padre Nuestro y ahí nos vemos. Y se cuidan y una hora el domingo en misa y no. Jesús realmente cuando tenía ese encuentro con el Padre, era un encuentro largo, de horas. O sea, Jesús duraba un día completo orando desde la mañana hasta la tarde o hasta la noche. Entonces, a mí sí me hace bien impresionante que como nosotros evadimos la oración, ¿no? Y decimos que somos cristianos y tratamos de imitar aquí a Cristo en lo que más que podemos, por eso nos llamamos cristianos. Pero yo creo que la oración es la clave. Y por ejemplo, si te das cuenta de todos los santos que hemos estado hablando, hablamos de cómo ellos oraban y de cómo ellos llegaron a la santidad orando. Y por ejemplo, el ejemplo claro de San Francisco de Asís es que a San Francisco de Asís le decían el nuevo Cristo, o lo confundían con Cristo, le decían, pues tú te pareces un chorro a Cristo. Y era porque él tenía una relación con Dios tan grande. O sea, su comunicación con Dios era, yo creo, tenía una espiritualidad bien grande. O sea, un nivel de espiritualidad súper cañón, que digo yo, o sea, ¿cómo pasas de ser un humano así lleno de pecados y todo, a vivir con la naturaleza y cuidándola como tu hermana y mirar a Dios en todo lo que ves? Digo, tienes que tener una espiritualidad bien canija. Y aparte San Agustín dejó todo, perdón que te interrumpa, dejó todo. O sea, era hijo de un padre comerciante rico y dijo, pues esto no, mira, sí. O sea, una vida acomodada, una vida fácil. Claro. Y pues la neta está bien perro, ¿no? Entonces yo creo que los santos por algo son santos, y yo creo que todos tienen algo en común, que es la oración con Cristo. Y ahorita mencionabas del tiempo que Jesús oraba. Ahorita me acordé de que en el huerto de Getsemaní les dice, no pudieron orar ni siquiera una hora. Sí. O sea, ahí también vemos que Jesús es duro, es como que, ni siquiera una hora. Sí. Y también me gusta recordar una frase, siempre la digo, del Papa San Juan Pablo II, que si el que no ora no es por falta de tiempo, lo que les falta es amor. Nos falta amor a Dios y es por eso a veces no me la sabía esa. Es amor fuerte. O sea, el que no ora no es que le falte tiempo, le falta amor. Porque es cierto, cuando amamos a alguien,
Parte que no horas. Cuando vamos a alguien, o sea, siempre queremos estar con él, siempre queremos estar hablando con él, así. Y lo mismo tiene que ser con Dios. Si realmente estamos enamorados y amamos a Dios, tenemos que hacer oración. Pues, contempla a Dios en estrellas. Ah. No, la verdad sí. Y la verdad es que la oración es algo muy bonito. Y es lo único que nos conecta con Dios realmente. Aparte, obviamente, de la Eucaristía, ¿no? De Jesús sacramentado, que es una unión con Él. También hay que acordarnos que Jesús dijo: no solamente el pan vive el hombre, sino en toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios pues, es la Biblia. Entonces, nosotros, como cristianos, tenemos un deber bien grande. Yo creo que es evangelizar al mundo, no solamente en un retiro, no solamente en un grupo. Las personas que van al grupo probablemente ya están evangelizadas, aunque nos falta mucho madurar mucho, ¿no? Ya están evangelizadas. Yo creo que la labor de evangelizar se traslada desde el momento en que tú conoces a Dios, en el momento desde que tú estás bautizado, como dijo el Papa Francisco. Si tú estás bautizado y no sientes la necesidad de llevar el evangelio, no eres un verdadero cristiano. Entonces, yo creo que la labor de evangelizar comienza desde que tú estás bautizado. No solamente te puedes limitar a: no voy a esperar un retiro para evangelizar, no voy a esperar un retiro para hablarle a los jóvenes de Dios, no voy a esperar a un retiro para ahora sí hacer oración. ¿Y a qué voy con esto? Es que la manera en la que la mayoría de nosotros vamos a evangelizar es con nuestro testimonio. Y si nosotros queremos tener realmente un testimonio bonito, no tenemos que tener una vida sufrida, ni "ay, me morí y me revivieron los doctores y me detectaron esto". No, eso no es un testimonio, eso es algo que te pasó y que gracias a Dios lo sobrepasaste y con él puedes llevar un mensaje. Pero realmente tu testimonio es cómo eres, cómo actúas y cómo te comportas con las demás personas. Y eso, yo creo que una de las únicas formas en las que podemos conseguir un bonito reflejo de Dios, como decía Quique, es con la oración. No sé qué quieras decir para concluir. ¿Qué? No, pues. Bueno, pues volviendo al principio, creo que fue una muy buena manera de cerrar. Creo que con esto que comentamos, y qué bueno que fuimos los tres, que como que rotó al final, siento que pudimos concluir muy bien con todo lo que dijimos. O sea, todo lo que mencionamos lo cerramos en este punto del final. Créeme que cualquier persona que pueda escuchar o que sienta la necesidad de escuchar a Dios en el silencio, creo que sería lo ideal con lo que podemos cerrar. Ahorita con la lectura que vamos a leer al principio, pero justamente con lo que comentaba, siento que es muy buena manera para cerrar. Para mí, afortunadamente, gracias a Dios porque me usó para poder hablar, siento que lo que tenía que decir o lo que Dios me dio para decir, siento que lo puedo decir todo. Sí, siento lo que se me pasó cuando Rafa iba hablando y yo, espérate, pero siento que pude rescatar lo más posible. Creo que yo al menos puedo terminar con la lectura. Adelante. Si quieren el canto, pues adelante, no hay problema. ¿Van a comentar algo más ustedes? Por mi parte no. No, ya. Bueno, nada más hacer una invitación, ¿no? ¿Sí o no? Pues. Siempre sí. Hacer la oración parte de nuestra vida, como dije anteriormente, realmente adoptarla y encontrar a Dios es lo sencillo. Creo que eso es muy importante, como tú mencionábamos, que hasta lo que estés haciendo, a veces aunque estés lavando los trastes, como decía así, que va hasta en tu misma casa, o sea, en esos momentos tú usarlos para encontrarte con Dios. En todo momento, en todas las cosas, en todas las personas, ver a Dios reflejado y querer acercarnos cada vez más a ellos, y como decía el Papa San Juan Pablo II, que no nos falte amor, para que tampoco nos falte oración. Lo dije parafraseado, ¿no? Pero siento que es muy importante eso de buscar a Dios en todas partes, pero sobre todo en tu hermano. Siento que a veces nos falla mucho esto, y es lo más difícil poder saber que ahí, a lo mejor el que me cae mal, algún familiar que no me gusta tanto ver o que me hace ruido, o incluso alguien que esté en la calle que se pide tu ayuda, que en todos esos lugares, en todas esas personas está Jesús. Para mí, de todo lo que dijimos, eso es lo más difícil. Lo más difícil, lo que siento que es el que cojeamos todos. Sí, y Jesús lo dice, ¿no? Dice: el que ama el que lo ama, me ama a mí.
Ajá, no, ¿cómo dice? ¿Qué mérito tiene? No, el que ama al que lo ama, ¿qué mérito tiene? Pero el que ama a su enemigo, ese es el verdadero amor, no es lo que realmente vale para Dios. Entonces, pues a ver, Cántanos. No, es que me quedé deleítanos, pensando por favor. Listo, déjame empezar con esto y Aquí aquí tenemos al próximo Martín Valverde, a ver. ojalá. Habla Señor, que tu siervo escucha. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hijo, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, sé firme. Y no te inquietes en el momento de la desgracia. Únete al Señor y no te separes, para que al final de tus días seas enaltecido. Acepta de buen grado todo lo que te suceda y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación, porque el oro se purifica en el fuego y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Endereza tus caminos y espera en Él. Palabra de Dios. Alabamos, El canto se llama Solo tú me bastas, es del coro de O. Creo que sí lo conocen, es un canto muy bonito, a mí me gusta mucho, mis hermanos Eclat y mis amigos saben que me gusta mucho. Y de hecho es uno de los que tenemos preparados para la hora santa del día de mañana. Spoiler. Spoiler. No, y qué bueno que lo tengo ahí porque lo tengo en corto porque lo estábamos ensayando ahorita. Ahí sí se me apagan y no lo prendes. No, Sí, creo que. sí, no. Así.
dijimos al principio. Los invitamos. No, Pues pues invitamos a María Visión. de 6 a 7 en María Visión. No, pues muchas gracias, Vicky. La verdad. No, Ah, ustedes, que ustedes, sí. de verdad que sí. Y a los que 18 que todavía nos están viendo. De verdad. 18,000. Sí, aquí estamos recortando. No, pues muchas gracias, que la verdad fue, La verdad que sí. fue algo muy gratificante que estuvieras con nosotros. La verdad, pues esperamos que Arcoíris Juvenil y Eclet pues sigan trabajando juntos y podamos hacer muchas cosas por el bien de los jóvenes y de la iglesia. Primero Dios dice, no, todo lo que es de Dios y para Dios siempre sale bien. La verdad que sí. Y pues, muchas gracias a todos. Este fue el tema de hoy. Esperamos que les haya gustado. Igual, cualquier duda, pregunta, queja, comentario, nos lo pueden dejar en los comentarios o nos mandan mensaje a cada uno de nosotros. También si quieren que platiquemos de alguna cosa en específico. O si quieren que vuelva a venir Kike también. O cualquiera de los charlistas anteriores también. Entonces, nos dicen lo que gusten. Vamos a estar para atenderlos. Y pues otra vez, muchas gracias, Kike. Muchas gracias a Mauricio. Muchas gracias a mí. Muchas gracias a todos ustedes que nos ven. Y pues, sería todo de nuestra parte. Siento que igual el canto funciona como una oración final, ¿no? Como, Sí, como un cierre. Muy bien, muchas gracias a todos por escuchar. Gracias a Estrella, que fue nuestra invitada especial también. Por ahí anda Y pues un abrazo a todos los que nos vieron, a todo Arcoíris Juvenil y a todo Eclat.